La Dama de la Rosa, el magazine de FM Hipocampo. Jaime es una persona que conocimos acá en el estudio y hoy viene a contar su historia, su novela y todo algo mágico que vivió especialmente con su hijo y se lo contó a su hijo. Y lo voy a dejar a él, en manos de él, toda la historia para que ustedes conozcan esto tan bonito que nos va a decir Jaime. Buenas tardes, bienvenido Jaime, un gustazo. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias a la FM y a ustedes por recibirme, a ti Gloria en particular. Bueno, vamos a ver si estamos entonces a la altura de esas expectativas. Lo primero que quisiera hacer es entregarte este libro, la novela. Miren qué maravilloso esto, un lujito. Que me encanta poder compartirla contigo, la verdad. Bueno, la verdad que a mí me encantan los libros y bueno, esto es una maravilla para mí, es un lujito para mí tener esto. Que bueno, que quiero que... ¡Ay! Si está con dedicatoria y todo. Para Gloria Gómez, gracias por abrirme las puertas a tu programa La Dama de la Rosa en FM Hipocampo. Que la magia infinita te acompañe siempre. Con afecto, Jaime. 1/3/2022. ¡Qué regalo para el mes de la mujer! Muchas gracias. ¡Qué belleza! Bueno, contame lo que es y cómo surgió esta maravillosa novela, ¿no? Y esta magia que vos hablás de la magia infinita, que a los niños les encanta de la magia, ¿no? Hablar de magia. Sí, es verdad. A los niños les encanta y me parece que no solo a los niños, creo que los adultos en el fondo siempre queremos encontrar la magia en alguna parte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta novela surge del momento en que estaba transitando. Como contaste un poco, yo siempre tuve inquietud por escribir, pero bueno, la vida me llevó por otro camino muy bello, que fue el de la docencia. Empecé dando clases a los 16 años y tengo 52 y no he parado. No reniego de eso para nada. Cuando de repente te dije que me representaba más el otro currículum, es también en relación a lo que vamos a hablar, no en relación a lo que ha sido mi vida, que la verdad que he sido muy feliz con ese oficio. Pero bueno, había otra cosa que quedó relegada, porque claro, había que estudiar, había que trabajar, había que forjarse, llevar una familia adelante, había muchas dificultades y compromisos y las cosas que tenía que leer tenían que ver con materiales técnicos, materiales de estudio, manuales, la informática que evoluciona constantemente. Entonces tiempo para la literatura como que quedó medio de costado. Hasta que un día esa inquietud que siempre estaba ahí dando vueltas, bueno, tuvo su oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros con mi hijo teníamos una rutina de lectura nocturna y bueno, primero eran los cuentitos para niños chicos, ¿no? Cuentos que yo inventaba al momento, esa capaz que era una posibilidad de escribir de otra forma, pero que con el cansancio de la noche empezaba el cuento y a la mitad de una frase me dormía. Ya te olvidabas hasta lo que habías contado. Digo, papá, ¿qué? ¿Te dormiste? No. Pero bueno, era así una rutina que fue creciendo con él, con nosotros, fuimos creciendo, y se convirtió en lectura de sagas más grandes, ¿no? Y ahí entró todo lo que es Percy Jackson, bueno, pueden ser otros, como Harry Potter, otro tipo de lectura. Y en ese momento, en una época que yo estaba con más tiempo por problemas laborales, menos trabajo y cierta depresión por ese tema, dije, este es el momento. El escape. El escape. Quiero contarle una historia como la que le contaba cuando era más chiquito, pero bueno, ahora al nivel de una novela, quiero escribirle una historia que sea nuestra, en el sentido no de que hablara de nosotros, que nosotros fuésemos los protagonistas, que fuese una historia que pudiésemos compartir, vivir desde su desarrollo, digamos, y que nos acompañara en esas noches de lectura, hablando de las cosas que yo quisiese hablar, ¿no? Y como las quisiese hablar. Y fue, bueno,
desafío terrible, terriblemente grande en Sí. ese sentido. Y es tan maravilloso, porque yo te voy a preguntar cosas, ¿no? Porque yo veo acá, ¿no? El libro tan maravilloso que me trajo acá el amigo, y acá nos manda saludos desde Melchora, Cuenca, Alejandra Puleri. Nos está mandando saludos. Muchas gracias. Increíblemente está Mónica ahí Mónica. colgada, ¿eh? Bueno, Mónica, yo estoy acá y con Jaime disfrutando de esta maravilla, y que me llama la atención que tiene un ojo de un color y el otro de otro, Ajá. ¿no? Me llama la atención muchas cosas de la imagen de este chico que está acá. Hay chicos, hay personas que tienen un ojo de un color y otro de otro. Y bueno, quiero que me cuentes qué hay acá adentro de este libro. Bien, muchas cosas. Lo primero, ese dibujo lo hizo mi hijo, Rodrigo. Divino, ¿sí? divino. Me encanta el color que le puso, como pasteles atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Es una ilustración de él, que de alguna forma yo quería que él participase también en la parte final de esto, que fue la edición, ¿no? Porque ya había participado en todo el viaje, pero que también estuviese presente de algún modo en la edición del libro, de la novela, y bueno, él realizó el dibujo. ¿Por qué un ojo de un color y un ojo de otro color? Bueno, este personaje es un adolescente de 14 años que vive en una colonia rusa. En realidad el personaje existe, no fue un personaje creado, existe. Bueno, no, el personaje no existe, existe la colonia rusa, y que es San Javier, y existe la historia que está atrás de esa colonia rusa, que le da el carácter después al personaje. El personaje es totalmente ficticio, todos los personajes de la novela son totalmente ficticios, pero sí se basan no es que se basa, empieza la historia en ese pueblo, en San Javier, que son todos descendientes de rusos, y sin embargo él, de apellido Lubkov, el apellido Lubkov sí existe, y es el apellido del fundador de esta colonia rusa, pero no tiene ninguna relación. Solamente la intención era relacionar al personaje con la localidad, por eso la elección del apellido, no que hubiese un parentesco, digamos, ¿sí? Y sin embargo él, a pesar de ser descendiente de rusos, tiene la piel cobriza, tiene el pelo tan negro que se le ve azul a veces, y ahí piensan que se lo tiñe. Tiene los ojos de dos colores, uno oscuro y otro claro, pero aparte depende del día, del momento, no sabe por qué, él ignora todo eso, ve que un ojo se le aclara y otro se le oscurece, o le da la impresión de que eso fuese así. Y bueno, y tiene algunos otros rasgos particulares, unas marcas en la espalda. Pero por todos estos rasgos, él recibe cierto bullying en el liceo, ¿no? Por ser diferente. Y él no sabe cómo encarar ese tema de ser diferente, ni logra entender por qué es diferente. Que allí empieza toda la trama del asunto. ¿Por qué es diferente? Trata de preguntárselo a su abuelo, que sí tiene todos los rasgos rusos, y las respuestas son como muy vagas, cambian, esquiva. Y bueno, y así empieza con ese misterio la novela. Mirá vos, hay que leerla. Sí, claro. Hay que comprarla, hay que leerla, mírenla bien, hay que leerla. La verdad que es una joyita el libro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y esto, en cuánto tiempo hiciste esta novela? Bueno, no mucho, más de 2 años de escritura y como 1 año más para editarla. Fueron más de 2 años de trabajo de escritura solamente. Después todo el otro proceso de ir hasta que llegamos a la edición esta. Como te decía, un trabajo
Yo cuando escribía de Gurí, escribía cosas cortas, siempre escribí cosas cortas, algún relato, algún tipo cuento o corto. Y miraba a gente que escribía novelas y dije, no, eso no es para mí. No es para mí. Olvida, imposible, escribir una novela es algo imposible. Y tiene una cantidad de páginas, ¿no? Vamos a decir que tiene 400 y pico de páginas. 460. Y 34 capítulos. 34 capítulos. Habrás escrito ahí que... Cuando empecé esto dije, quiero, ya que me embarco, quiero hacerlo lo mejor que pueda. Y lo mejor que pueda implicó buscar un poco de ayuda también, ¿no? Claro. Distintos tipos de ayuda. Por un lado, estudiar yo, gracias al amigo Google y toda la internet, ¿no? Leer mucha información de cómo escribir, de cómo no escribir, también información sobre San Javier, sobre la historia que está atrás de San Javier, informaciones sobre muchas cosas que no conocía. Meterte en un personaje. Meterme en el personaje, meterme en los lugares y en el entorno de ese personaje. No sé, por ejemplo, el personaje es hábil con los caballos, porque crían caballos en su casa. Y yo de caballos no tengo la menor idea. Creo que sé que tienen 4 patas y poco más. Entonces, a veces para escribir un par de párrafos y no errarle, poner algo más o menos coherente, yo tenía que estudiar. Me bajé manuales de equitación y de cómo cuidar a un caballo. Hasta llevé a mi hijo a clases de equitación, con eso te digo todo. Qué increíble. Sí, vos sabés que a veces uno tiene un libro en la mano y no sabe lo que tiene en la mano, porque qué pasó, por todo lo que pasó el que escribió ese libro, y que, como vos decís, hay que ponerse en la piel del otro para saber su vivencia. Y bueno, y el bullying y la discriminación, ¿no?, hacia la persona, que eso sí, es bravo. Sí, y mira, ya que tocamos ese tema, primero terminar una idea que me quedó en el tintero, que era en cuanto a buscar apoyo. Contacté a un conocido en aquel momento por temas de trabajo, que actualmente somos amigos, que tiene una escuela de escritores, Estación Sur, Escuela de Escritores. Ya le hice la publicidad. Está bien, se puede. Bueno, y el Cholo Gómez. Y le pedí ayuda con esto, ¿no? Que si él se animaba a hacer un trabajo que en realidad él hace, que es el de acompañar a escritores en todo el proceso de escritura. Escribir de lo que sea, de un poema hasta un libro. Sí. Y bueno, yo quería que alguien me guiara y saber si estaba dando los pasos adecuados. Y él me acompañó en todo el proceso, y de hecho este libro está editado en la editorial de él, de la escuela, que es Abra Palabra Ediciones, ¿sí? Entonces, yo ya te iba a preguntar de eso también. Un saludo al Cholo Gómez si está escuchando, y el agradecimiento porque fue parte clave en todo este proceso. Y después, cuando hablabas del bullying, y que es un tema fuerte, vuelvo a algo que conté antes, y era cuando me embarqué en escribir una novela para leerla con mi hijo. Él tenía 10 años, casi 11 en ese momento, hoy tiene 15, está por cumplir en 14 días. Dije, bueno, quiero contar algo entretenido, porque es para leer en las noches, es una aventura, claro. No quiero hacer un discurso de moralidad. Claro, ¿no? claro. Algo que lo divierta a él y me entretenga a mí también, me divierta a mí también. Una historia que la pudiese leer un niño, adolescente, y también un grande. Y quiero contarle cosas de la vida con la visión que yo tengo, ¿no? Pero entonces la historia arranca en un lugar que es una colonia de rusos que son perseguidos por un zar en Rusia. Justo estamos en medio del tema álgido, que son perseguidos por un zar por sus creencias religiosas y por temas políticos, y huyen, atraviesan todo el mundo, y después de una serie de acontecimientos logran instalarse acá en Uruguay como una especie de tierra prometida. Seguían a su guía, que era justamente Basilio Lubkov, que le da después apellido a nuestro personaje.
Y bueno, eso hace que el lugar y la colonia ya sea bastante particular y que atrás haya determinadas historias que tienen que ver con las persecuciones, con la violencia, con otro tema bien actual, lo que son las migraciones producidas por persecuciones de distinto tipo, ¿no? Y ya eso genera allí todo un entorno que favorece para las inquietudes que yo tengo, que desde siempre como que sentí mucha inquietud por todo lo que es el tema de la violencia, en particular de la violencia de los humanos contra los humanos, ¿no? Y de los distintos tipos de violencia. Y allí ya se da eso. Además, en este pueblo, después de instalarse acá y de sobrellevar un montón de dificultades, nuevamente son perseguidos en la época de la dictadura. ¿Por qué? Por ser rusos. Solo por ser rusos. Por ningún otro motivo. Y allí muere la última persona asesinada por la dictadura, que es Roslik. Todo eso tiene relación con el inicio de la novela. Hay fechas en las que se produce el inicio que son coincidentes prácticamente con la fecha de muerte de Roslik. El nombre del abuelo es en honor a Roslik también. Y si bien ese hecho puntual no se menciona, sí se menciona la dictadura, y la historia narra cómo los abuelos de este personaje debieron huir de ese pueblo en la época de la dictadura, perseguidos, y quedó allí como una nebulosa de misterio que después se une con el tema de la fantasía, ¿no? Porque esta es una novela de fantasía, transcurre después en un mundo paralelo, es una novela totalmente fantástica, ese es el género, pero parte de esa realidad y de esos temas de violencia. Y el personaje, prácticamente en la primera escena, sufre un ataque justamente de unos compañeros, haciéndole bullying por todas estas diferencias que él tiene, porque aparte es un niño huérfano y ni siquiera sabe muy bien cómo fallecieron sus padres. Esa es otra cosa que se mantiene allí en el misterio, que no logra él tampoco tener una respuesta convincente de cómo sucedió esa muerte. ¿Cómo diste vos con estos personajes? Porque me queda esa duda. ¿Cómo llegaste a ese lugar? Las casualidades de la vida. Hay casualidades que se dan. O causalidades. O causalidades, tal vez, no sé. Conocí la colonia hace muchos años atrás en un viaje con amigos y con mis hermanos que hicimos recorriendo el país. Yo no sabía de la existencia de esa colonia y teníamos la guía de Guambia en la mano, la viajera guía de Guambia. Y era colonia rusa acá, colonia rusa, rusos en Uruguay. Y entramos a ver de qué se trataba. Y allí había un amigo que sí sabía un poco más del tema. Y bueno, me interesó porque ellos mantenían todas sus tradiciones. Y me empezó a interesar esa historia del lugar. Cuando llegó el momento de escribir, yo creo que en el fondo, en no sé qué viaje, yo ya había procesado que ese lugar era como exacto para darle forma al inicio de esta novela. Porque de cierta manera, llegar ahí es como atravesar portales también. Porque vos estás en Uruguay, entras al pueblo y en cierta forma es como que estuvieses en Rusia, ¿no? Y además, esto me enteré después incluso, desde allí se accede a una zona, un área protegida, que es la zona del Parque Nacional de Esteros de Farrapos e Islas del río Uruguay. Y entrar en un área protegida es como atravesar otro portal. Esa área protegida también está narrada en la historia, tuve que investigar mucho para conocer un poco el lugar sin haberlo visitado, y por allí se produce la fuga de los abuelos en la época de la dictadura, y luego se produce el inicio del viaje de este protagonista a través de ese lugar. Acá dice, la magia existe y se manifiesta en los lugares más inesperados. De pronto está ahí, sintiéndose muy poca cosa, lleno de preguntas que nadie contesta, y cuando pensás que nada puede ir peor, la magia te invade y te lleva de la mano para que vivas cosas extraordinarias y encuentres respuestas y más preguntas. Este libro es un portal a una aventura llena de magia. Anímate a vivirla con Macías, seguro que no te arrepentirás. Bueno,
Primero que nada, le vuelvo a agradecer allí al Cholo Gómez, que fue el Brutal autor, lo que puso, el sí. autor Muy de, bueno, claro, Muy te bueno. genera ganas de leerlo. Leerlo, claro. Claro. Y sí, que buscó, me dijo, la contratapa la escribo yo, y se mandó eso allí, que está bárbaro, porque toma totalmente la esencia del asunto, que es responderse preguntas, pero esas preguntas a su vez te llevan a nuevas cuestiones. En la medida que uno más conoce, más se da cuenta que le falta por conocer. Claro. Y entonces es un poco la aventura, ¿no? Hoy descubro esto, pero descubro esto y se me abren otras 20 preguntas más, ¿no? Y además otra cosa, los misterios, Los misterios. ¿no? Porque cuando vos llegaste acá, yo me acuerdo, y me acuerdo de toda la historia, que increíble todo lo que pasó, porque fíjate que vos estás acá y yo no conocía ni a Mónica, y conocía a una persona de Salto, que cantamos una vez, lo que es el arte, ¿viste? Lo que Sí. es cómo junta a las personas. Y allá en un momento yo le conté todo esto de Melchora Cuenca y ahí me conectó con Mónica y Mónica te trajo a ti, que viniste de Totalmente. acompañante. Totalmente. Que ahí empezamos a hablar y me contaste todo esto. Y lo que hace el mundo uruguayo, ¿no? El mundo uruguayo, todo lo que descubrimos en el mundo uruguayo y acá en la radio. Es como una cajita Pandora acá, ¿eh? Abrimos y saltan tantas cosas increíbles de la gente que uno no se lo imagina, como la misma historia de este país no se lo imagina, que hay tanto caudal de personas que hacen. Ujú. Y ya que dijiste eso, aprovecho primero para saludar al Club Melchora Cuenca. Ay, sí, sí. Y particularmente a Mónica Puleri, que sí, por una serie de casualidades o causalidades de vuelta, la conocí a ella hace muy poquito tiempo, antes de la entrevista, poquito tiempo, por un evento increíble que me enteré que se estaba haciendo en Uruguay, donde invitaban artistas de Uruguay, y venían artistas de Argentina, venían artistas de Paraguay, bueno, y se estaba haciendo en un pueblo pequeño, en el interior, en Míguez Sí, particularmente. que uno de Miguel ni se imagina, Claro, ¿no? en Míguez existe un club Melchora Cuenca, vaya nombre. Sí, sí. Y existe, y hay gente allí que está organizando un evento que duraba todo un mes, todos los fines de semana de un mes completo, trayendo invitados en un lugar que no hay ni hoteles, ¿no? Era algo asombroso. Y así fue que realmente conocí a Mónica, y bueno, ellos la verdad me han apoyado muchísimo. Participé en ese evento y desde allí me han apoyado, y de hecho obviamente estar en este programa es gracias a ese apoyo que he tenido del Melchora Cuenca, por lo cual no quería dejar de agradecer. Viste lo que son las mujeres, ¿no? Sí. Y mujeres de qué época. Nos están ayudando mujeres de la antigua historia. Totalmente. Es la magia infinita. Es la magia infinita. ¿Y por qué la magia infinita? Qué buena pregunta. Porque magia infinita, ¿no? Sí, bueno, mira, en el libro, sin adelantar demasiado. Si no lo cuentes, porque si no... No, pero alguna cosa podemos decir. Este personaje va a viajar a otro mundo, en definitiva va a ocurrir. O sea que la mayor parte del libro transcurre en un mundo paralelo, con sus características. Y allí descubre que él es parte de, mencionado en una profecía, y es parte de una lucha que existe entre dos grandes poderes del universo, que son la magia infinita y la nada, ¿sí? La magia infinita como el concepto de lo que existe, la creación, quien ha creado lo que existe, y la nada como concepto de la inexistencia, ¿no? Entonces es lo que existe contra lo que no existe, y están los límites del universo allá donde se pelea, pero aparentemente la pelea también se está desarrollando dentro de los territorios de la magia infinita, de los cuales está este planeta. Este concepto de la magia infinita es eso. Yo creo que la vida es mágica, que la vida es magia, que vivir es mágico, y que existir es magia pura. Y entonces
de ahí viene el concepto de la magia infinita. Muy interesante. Y te pregunto algo más. ¿Seguís escribiendo? Ah. ¿O fue lo único que dijiste y plantaste bandera? No, mirá, esto pasó a ser una saga, nos entusiasmamos tanto, 460 y pico de páginas escribí y lo tuve que acortar y acortar y acortar porque mirá que tenía recortes de todo tipo esto. Y el final lo corrí 3 veces hacia atrás, creo que quedó en el mejor lugar que podía quedar igualmente, pero eso quiere decir que yo tenía previsto como 2 o 3 finales que sucedían después de donde terminaba. Entonces, también mi hijo me lo sugirió así, Rodri me dijo, papá, vos tenés que hacer esto, una saga, no escribas uno solo, porque a la gente le gusta leer sagas. y bueno, entonces lo tomé eso y sí estoy escribiendo la segunda novela. Bien. Ya hace tiempo, porque todo esto lleva mucho tiempo, y uno no tiene mucho tiempo, entonces hay que encontrar esos tiempos. Y es insólito, me ocurrió algo. El tema de la segunda novela, el título es La peste. Y es una peste que está asolando a este mundo de fantasía. Y esa idea surgió antes de la pandemia. Yo ya tenía la temática prevista antes de la pandemia. Y la otra vez Y vino la peste. Y vino la peste, vino acá, y la otra vez estábamos en un encuentro que tuvimos con unos grupos liceales, y me decía, bueno, ¿te crees una especie de Nostradamus? Me decía. No, para nada, fue una casualidad increíble, pero fue así. Macías tiene que luchar contra una peste que asola el mundo y que no se sabe muy bien las causas. O sea que es una continuación. Es una continuación de esta novela. Y también en este momento, en este capítulo, de hace ya unos capítulos de hace un tiempo, tiene que reencontrarse con determinados poderes o consigo mismo para poder afrontar esto y tratar de evitar una guerra que si no va a traer muchas muertes. Y es descendiente de rusos. Y esto ocurrió antes de... Te voy a contar, mira, digo, bueno, se dan las coincidencias. Y también te cuento, yo tengo un libro parado, un libro que me ha costado mucho seguirlo por las actividades, pero qué fantástico que se puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? Y de uruguayos. Sí, bueno, lo tenés que terminar entonces, ese libro. Sí, Porque es uno de mis metas este año. Terminarlo es un momento fantástico. Sí. Y es un vacío también, te voy diciendo. Sí, porque terminaste la historia. Yo, por suerte, tengo esto de que, bueno, la historia continuó y entonces pude seguirlo. Yo encantada de todo esto que nos has contado hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Así que bueno, nos vamos a despedir de ustedes acá, pero nosotros seguimos en la radio, así que esperemos que puedan sintonizar.